Shalom Urahan, Boker Tov a todos. Be'ezrat Hashem, Naskil Benatzliach. Una vez que hemos terminado Purim, vamos Be'ezrat Al-Boré a hablar sobre un poquito para la semana, para Ki Tisa. Bien, pero lo vamos a dejar Purim, así como así acaba de pasar en el Jerusalén fue ayer, fuera del Eretz Israel fue antes de ayer, también en parte de Israel, por lo tanto, todavía nos queda algo que podemos relacionar con la parasha de Kitizá. No vayamos a creer que el tema de Esther Malká no va relacionado con la parasha justo esta de Kitizá. ¿Dónde? Antes que nada, vamos a decir estas palabras de Torah que sean la Leilun Ishmat de la señora Perla Batsimhav y también la señora Rahel Batalón. שנפטרו לדור עמם, ונפש כל מתי ישראל, claro está, y por supuesto, para los fuegos de todos los enfermos de Israel. Top. ¿Qué relación tiene nuestra parashá con la Megilá de Esther? ¿Ustedes se acuerdan de la Megilá de Esther? Cuando Mordejai se entera del decreto que vino sobre Am Israel, él se viste bilbush sak, se puso un saco como enlutado para demostrar bien su aflicción por lo que habían decretado contra el pueblo de Israel. A eso que se entera ni más ni menos que la reina Esther. ¿Y qué pasa? Le manda vestimentas para que se vista. Él le dice al emisario que ella le manda que él no se pone esa vestimenta, que él seguía enlutado porque había una desgracia muy grande. Y entonces, bien, ella antes le dijo que a Mordejai, a través del emisario, escuchen bien qué le dijo, ella llamó a ese emisario llamado Hatach, que el rey Ahasverosh puso como sirviente para que sirviera a Esther Amalcá, ella le ordenó a este Hatach que le preguntara a Mordejai dos palabras claves que tenemos en la parasha de esta semana. ¿Cuáles son? La da'at, como dice aquí, más debe al más de saber qué es esto y por qué es esto. Pero en principio podríamos llegar a pensar de que son dos palabras normales que, bueno, es lógico que ella pregunte qué es esto, como diciendo qué está pasando y por qué está pasando. Pero no es tan normal cuando esas mismas dos palabras tienen una relación con Kabbalat Torah, el recibimiento de la Torah, la parashá de hoy, ¿verdad? Que no, Moshe Rabbeinu, todos sabemos que baja del monte de Sinai, y cuando baja del monte de Sinai se encuentra con un drama, con un problemón ahí y una escena que el pueblo de Israel estaba adorando el becerro de oro. Oh. Ahora, cuando baja Moshe Rabbeinu, ¿qué dice la Torah? Escuchen bien. Vaifen Vayered Moshe Binahar. Moshe bajó de la montaña cuando Akadosh Baruj Hu ya le dijo, fíjate en el pueblo lo que el pueblo está pecando, Lech Red Kishihetameja, ve y baja que el pueblo tuyo ha pecado. En fin, Moshe Rabbeinu baja y aquí qué es lo que dice, ¿cómo baja Moshe? La Torah dice, Ushnelu Jota Elud Beyado, y las dos tablas del pacto, del testimonio en las manos de él, Lohot Ketubim Mishne Ebrehem, estaban escritas por las dos partes. Mize u mize. Oh, qué casualidad. Hem Ketubim. Mize u mize. Por aquí y por aquí están escritas. Fíjense o escuchen que están las dos mismas palabras que las que empleó Esther Amalcá cuando fue a preguntarle a través del emisario a Mordejai qué estaba pasando y por qué estaba pasando. Quiere decir que Jajamim dicen que hay una conexión entre la pregunta de Esther Amalcá con Kabbalat Torah, con las Luhot, con las dos tablas que Moshe Rabbeinu, en la cual venía a dársela a Bené Israel, que habían sido entregadas por Hashem Yitbaraj, en la cual en un lado todos sabemos que habla sobre Ben Adam la Makom, una persona y Akadosh Baruj Hu, y en el otro lado las otras son Ben Adam la Haveró, una persona con su semejante. Ya fe. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué relación? O sea, ¿cuál es la pregunta? Lo que ella preguntó es lo siguiente. Pregúntale a Mordejai, dile a Mordejai, me están diciendo de que hay un decreto malo contra Ben Israel. Hay un decreto malo, un exterminio. Mazé de almazé. ¿Acaso no será, dijo ella, que
a causa de que Bnei Israel profanó Mazé ve Mazé, las dos ZBZ, quiere decir las Lujot, quiere decir la Torah. ¿No será que Bnei Israel profanó la Torah de Akadosh Baruj Hu y es por eso que ha venido ese mal decreto? Así dice el Jajamín, así trae Rabbi Shlomo Levinstein en su libro, me toca ahora. Así trae y dice que esa fue la pregunta realmente de Esther Amalcá a Mordejai. Ella quiso Behemet saber si no es a causa de eso. Él le preguntó, ¿no será que a causa de eso este mal decreto de los cielos ha venido a el pueblo de Israel? Porque Bené Israel no cumple con la Torah como es debido. ¿Por qué Jajamín se basa en que puede ser esa la pregunta? Por las dos mismas palabras, como dije antes, que son exactamente iguales a las que la parasha de Kitizá, la que vamos a leer esta semana, menciona con respecto a la Torah que Moshe baja del monte de Sinai. Ahora bien, ahí no nos quedamos. Preguntan a Jajamim algo muy interesante. Escuchen bien, presten atención a esto, que es la vida nuestra cotidiana, día a día, ¿ok? Ellos preguntan lo siguiente, vamos a ver, cuando el gobierno de Israel, hoy en día, bien, siglo XXI, el gobierno de Israel, Dios no lo quiera, pero es verdad que está en constantes crisis, ya no solamente internas, sino, por supuesto, externas con el enemigo externo, ya fe. Cuando viene una crisis real, un peligro real, se cierne sobre el pueblo de Israel. ¿Qué hace el gabinete de crisis o el gabinete completo de los ministros y el primer ministro? Se sientan alrededor de una mesa, se encierran en una habitación y empiezan a preguntar, empiezan a buscar información, cada uno bien da la información que tiene. Lo primero que dicen, ¿de dónde viene el problema? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el que quiere atacar? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué estrategia tomar? ¿Qué pasos tenemos que dar? ¿Con quién tenemos que contactar? ¿Cuántas unidades tenemos que mandar? Etcétera, etcétera, etcétera. Son horas de deliberación, son horas de charlas hasta que llegan a una conclusión. ¿Y por qué dije el pueblo de Israel? ¿Por qué dije el gobierno de Israel? Porque el gobierno de Israel, al final del todo, está claro que somos Yehudim, y al final de toda esa conversación, cuando ya se habrá tomado una decisión, está claro que dirán, señores, señores, no olvidemos de hacer tefilá. No olvidemos que después de todo esto hay que hacer tefilá a Kadosh Baruj Hu para que Él nos guíe, para que guíe a nuestros muchachos, para que coja y vayan sanos y buenos y vuelvan todos sanos y buenos de las misiones, que tengamos éxito. Hacer tefilá a Hashem. Está bien, lógico, de fe. Sin embargo, Esther Amalcá fue al revés. Esther Amalcá, lo primero que ella puso encima del tapete, encima de la mesa, fue la cuestión ruhaní, la cuestión espiritual. Ella no empezó a preguntar quién es el enemigo. Ella no le dijo a Mordejai, fíjate si alguno ha cogido y ha encendido la mecha, o quiénes son los que quieren matar. No dijo eso. Ella lo primero que se fue a decir, Mazé ve al Mazé. ¿Por qué ella empezó por el final antes que el principio? Antes que indagar quién es el enemigo. Bien, si es un enemigo peligroso, si es un enemigo que se puede debatir, si Behemet es una verdadera amenaza, todo lo que acabamos de mencionar ahora, estrategias normales, y luego hablar de decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que esto que tú estás diciendo no es un peligro, pero realmente tenemos que hacer fila. No, ella no. Ella fue directamente a decir Mazé ve al Mazé, que Jajamín lo relacionan con que Bnei Israel, ¿acaso han profanado la Torah y es por eso que ha habido una Gezerá? Ella fue directamente al final. La pregunta es ¿por qué? Jajamín traen, dicen, y es sabido, que cuando una persona, dicen nuestros sabios, cuando a una persona le vienen isurim, problemas, una persona le vienen aflicciones, yepashpesh v'ma'asav. Así traen Jajamim. Yepashpesh v'ma'asav. Lo matzah y tle bebitul Torah. Escuchen bien esto. Cuando una persona ¿sí? tiene problemas, está claro que Hashem Yitbaraj
no nos va a mandar problemas si es que no hay una causa anterior. No hay que Hashem Yitbaraj quiera fastidiar a sus hijos. No hay eso. No existe que diga, ¿sabe qué? Estoy aburrido. Elef Abdalot, Amabdil Elef Abdalot. No existe decir a Kadosh Baruj está aburrido y ¿sabes qué? Me ha dado por este. No me gusta su forma de andar. Ale, a por él. No existe una cosa así. No hablamos de Hasbe Shalom humano. Hablamos de Borei Olam. Y a Kadosh Baruj está claro que si algo manda, hay una causa por detrás. ¿Está bien? Entonces dice, cuando tú, así se dice el Jajamim, cuando tengas un problema, no lo achaques a casualidades, a mala suerte, a que pasé por ahí, fíjate qué casualidad, que en ese momento se cayó, tiraron agua encima y me cayó a mí. No es casual que te cayera el agua y que tú pasaras en ese mismo instante debajo de ese balcón y te cayera el agua a ti. Quiere decir que hay una causa detrás. Pero escuchen bien, ¿eh? Dice que indaga en tus actos, que cada uno indaguemos en nuestros actos, a ver en qué hemos fallado. Normalmente dice el Jajamim que dependiendo de lo que uno tiene, ese miembro en sí tiene que chequear qué hizo, qué no hizo. Así dice el Jajamim. No lo digo yo. Si alguien tiene una queja, a Jajamim, a mí no. Bien, yo siempre digo, si a alguien no le gusta algo de la halajá que se dice, vayan a Shulchan Aruch y peleense con él. O algo de la Torah, váyanse, escríbanle a Borei Olam y peleense con él y chíenle a él y pídanle explicaciones a Borei Olam. Nosotros nada más que mensajeros decimos lo que la Torah nos dice y lo que Jamín dice lo transmitimos, nada más, mero transmisores. Perfecto. Ahora dice Jajamim que como hemos dicho, Yepashpesh, pero hay hajamim que dicen no solamente Yepashpesh, él también Yemashmesh. Wow, wow, wow. Ahora estamos hablando de otra cosa distinta. ¿Qué es Lepashpesh y qué es Lemashmesh? Yepashpesh Bemaasar quiere decir que una persona indague en cosas no buenas que haya podido hacer. Cosas no buenas. Por ejemplo, yo sé que a fulanito lo he avergonzado públicamente. Oh, madre mía. Entonces, eso por un lado, son cosas feas, cosas que no se deben de hacer, por supuesto que no. O alguien, Dios nos libre, Dios nos libre, le habló feo a una persona, no delante de todo el mundo, pero le habló feo, habló malamente. O le quitó algo que era suyo. No que le robó, sino que él iba a coger y de pronto uno se anticipa sabiendo que él le pertenecía a él el turno y se lo quitó. Son cosas que no están bien, etcétera, etcétera. Cosas no bonitas que una persona le hace a un semejante o con respecto a él con Akadosh Baruj Hu, o ella con Akadosh Baruj Hu. Es decir, algo no bien hecho. Pero eso es el pashpesh, una persona que chequee a ver en qué estoy fallando, o bien con mi semejante o bien con Akadosh Baruj Hu. Ahora, le mashmesh maasav quiere decir que una persona indague incluso en las cosas buenas que ha hecho, bien, quizás eso, ¿verdad? Que hice un acto bueno, pero fue acompañado de algo que no era tan bueno. Yo puedo dar acá o puedo darle una tojajá, reprender a alguien, pero eso no me da derecho a hacerlo de la manera que yo quiera o crea conveniente. Quiere decir que es verdad que hago un acto bueno, pero va acompañado quizás de un acto que no es bueno. Mejor le grito delante de la gente y se lo puedo decir perfectamente a solas, sin tener que armar ningún escándalo. Hoy en día se usa muy mucho el mandar anuncios o mensajes de alguna manera públicas por WhatsApp. Tenemos un WhatsApp general de mucha gente, quiere decirle algo a alguien o algo que va subliminal, pero sabemos, todos los demás saben que va para fulanito y se pone en el WhatsApp. No, señor. No está permitido una cosa así. Tú tienes que, o quieres informar de algo, o quieres decir algo a alguien, cógelo en privado. No tiene por qué enterarse todo el mundo, incluso que sea para algo bueno, algo que tú quieres reparar, pero no me da derecho a mí de hacerlo de forma pública. Por tanto, una persona, incluso en cosas buenas que una persona hace, o una forma de dar tzedakah, ¿sí? Sabiendo quizás que esa persona va a sentir vergüenza, no tengo derecho a cumplir con una mitzvah avergonzando públicamente, sabiendo que a esa persona, cuando yo le dé, se va a sonrojar. ¿Verdad que lo va a recibir porque no tiene más remedio? Y verdad que yo cumplí la mitzvah de tzedakah, pero por otro lado lo he avergonzado a esa persona. Él o ella no tiene más remedio, va a coger, se va a callar, se va a tragar esa vergüenza.
y se lo va a meter en el bolsillo. Hay otros que no, pero esa persona sé concretamente que sí. Pero, por otro lado, la he puesto en vergüenza públicamente. Eso no está permitido. Hay que tener mucho tacto, hay que tener mucho cuidado al hacer mitzvot. Por tanto, no solamente las cosas que uno hace aposta o adrede contra otra persona o contra Hashem, cosas no permitidas, sino también lo permitido, uno tiene que chequear si Behemet lo hizo bien o no lo hizo bien. No. Hasta ahí. Pero vienen Jajamim y nos dicen, ahora, si una persona empezó a chequear, a chequear, a chequear, y no encontraste que hiciste nada, y tlem bitul Torah, bien, no hiciste ninguna abra, no hice ninguna abra, he empezado a chequear mi vida, he empezado a chequear todos estos meses atrás, nada, me veo que estoy limpio, wow, no hay nada de nada, tzaddik, yesod olam, me creo que soy el tzaddik de la generación. O sea, ahora digo yo, pero bueno, yo no he hecho nada, yo soy muy bueno, yo no me he metido con nadie, no he insultado a nadie, no, nada, nada, nada. ¿Cuál? Dice el Jajamim y Tlebe Bitul Torah, que lo achaque al Bitul Torah. ¿A qué? Lo más seguro es que no ha estudiado Torah. Hay una mitzvah de estudiar Torah, ve aquí Boyo Man Valaila. Ahí no hay no estudiar Torah. El hombre está obligado a estudiar, la mujer está exenta. La mujer tiene sus halajot, sus dinim, pero en sí estudiar todo el día Torah, la mujer está exenta porque tiene otros quehaceres muy importantes, muy, 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 seguimos diciendo muy, muy, no paramos, importante dentro de lo que es Am Israel. Bien, la mujer está en el top 10, arriba. Torah lo tiene arriba porque el cometido de ella es la continuidad de Am Israel, depende de ella. Top. Ahora, ¿qué pasa? Hay una pregunta que se nos viene, o el Jajam trae, dice, espera, un momento que yo esto no lo entiendo para nada. Esto que Jajamim dicen no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen pie y cabeza? Es muy sencillo. Muy, 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 muy sencillo. ¿Por qué? Vamos a ver. Si tú me dices a mí que chequeaste y no encontraste ningún abón, nada que tú hayas hecho mal, y que te apoyes, por lo tanto, y lo achaques a qué, a Bitul Torah, a que no has estudiado Torah, y por lo tanto, ahí radica seguramente, digamos, el problema. Momento. Si Bitul Torah ya es un isur, anular Torah en la vida de uno ya está transgrediendo. ¿Por qué? Porque ves aquí tampoco Mapalaila. Porque hay una obligación de estudiar Torah todos los días. Quiere decir que si yo chequeo en mis actos, está claro que voy a encontrar al menos un isur que es Bitul Torah. Entonces, ¿por qué me dices si chequeaste y no encontraste? Entonces, chácalo, vete a otro apartado. ¿A cuál? A Bitul Torah. Perdona, si ese está en el primer apartado. Cuando yo me chequeo y ya veo que vago Bitul Torah, ya entiendo de que puede ser que por ahí venga el problema que yo tengo. ¿Por qué me está trayendo como si fuera un apartado diferente? Interesante pregunta. La respuesta también es súper interesante, muy interesante. Pero antes de eso lo compara el Hajam con una persona, bien, cuando uno se chequea y no encuentra nada. Es muy difícil una cosa así, ¿eh? Pero, culano hajamim, culano nebunim, culano yodaim et Torah, mitzvah alenu lesaper mitziat Israel. Todos somos, bien, yo, el otro y el otro, todos creemos que Baruch Hashem, no, el fallo siempre lo vemos en el otro, pero nosotros, como se dice, no nos vemos la joroba, pero uno tiene que ser humilde, tenemos que ser humildes y entender, oye, es verdad, he fallado, ¿sabes? Ahora bien, eso lo comparan en el típico caso que todo el mundo ya sabe. Cuando una persona tiene un coche, que lo hemos contado aquí en muchas ocasiones, pero no importa, se vuelve a contar de vuelta. Es una persona que tiene un coche que tiene una luz que se enciende, que es la luz del aceite, y esta persona cuando ve la luz del aceite lo lleva al mecánico, el mecánico ve todo el coche, le dice, el coche está perfectamente bien, porque es verdad que tiene una luz del aceite, un problema de aceite, ¿qué hace? Lo lleva al electricista. Y el electricista cuando ve, mejor dicho, antes de que el mecánico fue al electricista, no al mecánico, fue al electricista. El electricista entiende de luces, vio todo el mecanismo de luces, está bien. No hay ningún problema en todo lo que es relacionado con la electricidad, porque era un problema mecánico. Por eso digo que no fue al mecánico, fue al electricista.
Ahora bien, este hombre, que también era un poquito retrasadito, un poquito el mecánico, el electricista, podía haberle dicho, mire usted, esto no es problema de electricidad, pero es un problema que tiene usted ahí ahora mismo mecánico, que lo que está pidiéndole es aceite para el motor, si no lo vamos a quemar, como no le echa aceite. Este no le dijo nada, él se limitó a hacer su trabajo, era un burro, era un tipo vacío que solamente entendía y se metía en sus asuntos y no le importaba de nada ni de nadie. Y no le dijo nada. Él dijo, ¿sabes qué? Si no es un problema de electricidad, pues entonces quítame la luz, le dijo el dueño del coche. El otro dice, no se preocupe, usted ahora mismo se la quito. Cogió y le desconectó la luz. Café, tuvo que desconectarla. ¿Por qué? Porque si hay un fallo en el tema, mejor dicho, hay una falta de aceite, eso va a quedarse encendido. La única manera es desconectarlo. Se lo desconectó. Pero el problema seguía allí, riconoscelo là. Y entonces a los pocos kilómetros de andar se le quemó el coche. Café. ¿Por qué? Porque no hizo caso Behemet al puntito ese. Nosotros, bien, muchas veces no hacemos caso. Seguimos, un dolorcito de aquí, un problema por aquí, no pasa nada. Eso le pongo un antibiótico, le pongo un analgésico, eso camarlo. Pero no voy al quid de la cuestión, no voy al fondo, no voy a donde Behemet puede ser que esté realmente, como dice Esther. Esther dijo, yo voy directamente al base del problema. No voy a ir a dar rodeos y luego va a seguir el problema y tengo que erradicar el problema. No quiere decir, Hazel Shalom, que no hay que ir a los doctores 100%, y buscar el doctor y el mejor doctor del mundo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nada que ver. Obligatoriamente hay que ir a doctores, ponerse en manos de ellos, les a una persona que tenga cualquier dolencia, 100%, 100%. Pero eso no quita de que una persona no tenga que chequear su interior y ver dónde está fallando, por lo cual Borea Olam mandó lo que mandó. Oh, ya fe. Ahora, escuchen la respuesta de nuestros hajamim sobre cuando dice Itle bebitul Torah. Cuando hemos hecho la pregunta que hemos hecho antes, ¿cómo que voy a basarlo en bitul Torah? Dice no. Lo que quiere decir que si una persona no encontró después de haberse chequeado que entonces lo achaque a que anuló de estudiar Torah, se está refiriendo que una persona, ¿sabe por qué no encontró nada cuando se chequeó? ¿Por qué? Porque él no ha estudiado Torah. Si hubiera estudiado Torah, hubiera entonces, cuando se chequeó, hubiera encontrado el fallo suyo. Cuando uno no tiene Torah, porque no estudia Torah, entonces nunca va a achacar que lo que tiene es consecuencia de, seguramente de midot raot o de abonot que hizo. Porque no sabe que eso funciona de esa manera. ¿Por qué no lo sabe? Porque no estudió Torah. A eso se está refiriendo el Hajam, que lo achaca Bitul Torah, achaque el no haber encontrado aquí fallos, lo achaque a que no sabe porque no estudió Torah. Si hubiera estudiado Torah, hubiera encontrado no uno, quizás unos cuantos más abonot, unos cuantos más transgresiones que una persona hace. ¿Por qué? Porque, como dijo el Hafetz Haim, y esto ya no es cuestión de decir o de culpar Hasbe Shalom a nadie, y decir, ¿tú quién eres para decirme a mí que yo no cumplo? Yo no soy nadie y yo no voy a decirle a nadie, ni nadie tiene que decirle a nadie, oye, tú no eres cumplidor. No estamos diciendo eso. Pero hay algo que 2 más 2, nadie puede negar que es 4. Y el Hafez Haim dice a todo el mundo, oye, o cuando uno le pregunta a otra persona, oye, ¿tú eres Shomer Shabbat? Betas que sí, yo seguro que soy Shomer Shabbat, 100%. Yo no fumo en Shabbat, yo no cojo el coche en Shabbat, yo no enciendo la luz en Shabbat. Muy bonito, está bien, yo voy a desfilar todos los Shabbatos. Ahí, mira, Arbit, todo el día también estoy ahí tranquilo en mi café, meod. ¿Eso quiere decir que soy Shomer Shabbat? Dice el Hafez Haim algo muy sensato, que no hace falta ser muy inteligente para entender esto. Vamos a ver. Una persona, para poder ser Shomer Shabbat, el Shabbat es un abanico amplio de cosas. No solamente no encender la luz, no es solamente ir a Tfila, no es solamente no fumar en Shabbat, no es solamente no encender el gas en Shabbat. Hay más y más cosas. Hay Lamed Tet Melachot, 39 Melachot. 39 trabajos, bien, plus las toladot, que son muchas derivadas de esa. Ya fe, y todos sabemos bien de qué se trata Shabbat. Ya fe, hay el transportar cuando no hay Eru, hay muchas cosas. No vamos a enumerar porque si no, no tendríamos tiempo en el shiur. Todo. Ahora bien,
Viene el Hafetz Haim y dice, una persona que no estudia halajot de Shabbat, es prácticamente imposible que pueda decir cuido el Shabbat, no porque no quiera, no porque lo haga adrede, no porque Hasbe Shalom quiera hacer averot, no. Simplemente que al no saber qué no está permitido y qué sí está permitido, no voy a saber cómo conducirme el día de Shabbat para cuidar el Shabbat como la halajá me dice que tengo que hacerlo. Es simplemente eso. No es acusar a Hasbe Halila a nadie. Pero todos nosotros, yo el primero, si no estudio la del Shabbat, yo profano Shabbat. Y si profanar Shabbat, no es que quiera yo ir Hasbe Hadila a decir, ¿sabes? Voy a ir a profanar Shabbat a posta. No. Incluso sin querer también se puede profanar Shabbat, pero ¿por qué? Porque tengo desconocimiento de cómo tengo que separar en Shabbat algo, bien, sabemos que hay alajado de borer es separar, cuáles son las condiciones en las cuales yo sí puedo separar o no puedo separar en lo que respecta a comida, lo que respecta a ropa, lo que respecta a frutas, lo que respecta a cacharros, todo eso, bien, etcétera, etcétera, para yo saber cuándo puedo separar y no transgredir cuáles son las condiciones, si puedo quitar lo que es lo que no sirve de lo que sirve, o viceversa, tiene que ser lo que sí quiero comer de lo que no quiero comer, ¿ok? Etcétera, etcétera. Si es lealtad, si es para el momento Muy o bien. preparándolo para otras. O sea, Semana hay muchas. de matrimonio de un ¿Entiendes? Wicca. Para que uno pueda decir, yo cuido al 100% Shabbat, está claro que tengo que saber las alajot de Shabbat. No con eso desanimar Hasbe Halila a nadie. Simplemente esto es para que tomemos conciencia y nos pongamos, y nos sentemos. Hoy en día hay libros en español, de halajot en español. En internet puede entrar una persona y buscar halajot Shabbat en español y hay halajot Shabbat en español. Si habla hebreo o inglés, hay halajot Shabbat. Se puede ir cada semana a coger un tema y estudiarlo, o sobre todo los que más cotidianos son para esa persona, para él o para ella, estudiar eso para que cuando llegue Shabbat sepa cómo hacer, qué le puedo decir a un goy, en qué circunstancias se lo puedo decir a un goy. Bien, no todo está permitido para decirle a un goy, no todo lo puede hacer un goy, y hay cosas que nos extrañaría o nos sorprendería, más que nos extrañaría, sino que nos sorprendería que son y están permitidas. Y quizá nosotros creemos que no está permitido, o al revés. Por eso es importante estudiar las alajot de Shabbat. Bien, por eso es lo que dijo aquí. ¿Por qué dijo, básalo en que si una persona chequeó y no encontró, básalo en Bitul Torah, en que dejó de estudiar Torah? Por es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el hecho de no estudiar es lo que me hace de que no encuentre fallos en mí. Yo lo veo como algo lógico, algo que le he hecho a alguien. Encima le he hecho un favor. ¿Te va a quejar todavía? No, Mejilá. Tú has hecho un favor, pero no hay manera de hacer un favor. Hay manera de darse de acá, no como tú quieres, sino como Jajamim nos indican, como la Torah nos dice. Dicen, escuchen bien esto, hay un dicho, bien, así trae el Jajam también, interesante, que los Ashkenazim, parte de los Faradim también, pero yo nunca sabía que esta era una de las razones. Dicen que cuando, en el mundo Ashkenazí, cuando una persona va a hacer una hashkavá, ¿ok? Entonces dicen el nombre de la persona y el nombre de su papá. Cuando los alenos van a hacer una lápida, en la lápida ponen fulanito de tal, hijo de, y ponen el papá. Pero, escuchen bien, así trae algo muy interesante. Pero en el momento que alguien lo aleno está enfermo, los Ashkenazim dicen que tienen una costumbre de cuando hacen Misheberach para refugiar Shelema, que dicen el nombre de la persona que está enferma, hijo o hija de, el nombre de la mamá, no el nombre del papá. Y preguntan, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué? Cuando una persona está pidiendo rahamim, misericordia, está pidiendo la Boré Olam, para esa persona, hijo de alguien, dice, ¿por qué el nombre del padre? Por si acaso el padre era una persona que hacía bitul Torah. ¿Y qué tiene que ver esto? Dice, por cuanto que el padre, el varón, está obligado a estudiar Torah, cuando
se pide Misheberach, se hace una Misheberach, se pide Rahamim, se pide misericordia para esa persona enferma que es hijo de esa persona que se menciona. Si esa persona que se menciona, el padre en este caso, fuera una persona que no estudiaba Torah, pueden haber ángeles acusadores en los shamayim que digan, ¿cómo? Este es el hijo de fulanito, que ese fulanito nunca estudiaba Torah ni quería saber nada de la Torah, ¿cómo vas a curar? Así traen los Ashkenazim. Es algo anecdótico, no es algo que, digamos, yo diga como si fuera algo mío, pero es algo anecdótico hasta dónde llega, digamos, la responsabilidad de una persona. ¿Y por qué la madre? La madre no está obligada a estudiar Torah, por eso no puede haber un ángel acusador arriba que diga, oye, este está muy bien, pero es hijo de esa señora que no estudia Torah. No puede decir eso porque la mujer no está obligada. La mujer no está obligada a estudiar Torah, entonces por allí no va a haber ningún ángel acusador contra la persona a la cual se está pidiendo misericordia y está pidiendo refuah shlema. No va a haber nadie que acuse y por lo tanto retenga esa refuah que a Kadosh Baruj Hu le quiera mandar, porque no va a haber nadie que acuse a esas personas. Interesante, reflexión, muy interesante, a mí me gustó esa reflexión. No sé si en el mundo sfaradí, bien, no lo tengo muy claro, si en el mundo sfaradí a la hora de hacer se hace padre o madre o por cual una razón u otra, hay costumbres para todo, pero realmente hablando, o sea, a colación de lo que estamos hablando ahora mismo, tiene mucho sentido y por lo tanto es importante de que nosotros nos pongamos manos a la obra y nos pongamos a las cosas que nosotros sea más fácil. Cada uno empiece con un poquito, no hace falta de golpe ahora mismo coger y sentarse ahí y empezar. Si una persona tiene que ir según cómo le venga a esa persona bien, una persona tiene mejor media horita, tiene una horita, tiene 15 minutos, coger y chequear, por ejemplo, alajot de Shabbat en un momento dado, y si sabes que quiero aprender un poquito de alajot Shabbat, a ver, las cosas que yo más hago con respecto a lo que es comida, con respecto a la hora de hacer hotza'ah, o por ejemplo, con respecto a qué le puedo decir a un goyo que no, en el caso de que se fuera la luz, el día de Shabbat y yo no tengo luz en la casa, si puedo decirle algo que me la encienda, que me suba el interruptor o no me lo suba, si tengo niños o no tengo niños, o si vivo solo o vivo solamente con mi esposa, el din varía. Así no tengo, así tengo niños o tengo nietos, o hay niños enfermos. O sea, hay muchas alajot que varían dependiendo de si hay o no hay, en este caso, por ejemplo, si se fuera la luz, si hay niños o no hay niños dentro de la casa, o si son personas mayores, o si esto va conectado a un isur de oraita, por ejemplo, a la hora de encender el interruptor, o no va conectado a un isur de oraita, sino solamente de rabanán. Hay muchas alajot sobre eso, que esos son shiurim apartes, pero por eso digo que hay muchas cosas que debemos de indagar para no llegar a Hasbe Halil, a profanar Shabbat, sin querer, claro está, sin querer, por el hecho de desconocimiento. Así que, por tanto, tenemos mucho trabajo los Yehudim, venimos a este Olam con una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio, es una gran alegría y es un honor ser Yehudí y servir a Kadosh Baruj Hu. Que Hashem les bendiga, tengan berajá beatzahá, pasen un feliz Shabbat y que nos veremos, si Hashem quiere, y ustedes también la semana que viene. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom, seguro, Amén. Shabbat All Shalom. to